¿Sabes cuánto tiempo le tomaría a la economía estadounidense colapsar si mañana México dejara de usar el dólar? 3 meses, tal vez 4. Nadie está hablando de esto. Déjame pintarte una escena. Es lunes por la mañana, estás tomando tu café, revisando las noticias en tu teléfono y de repente ves un titular que te hace derramar el café sobre la mesa. México anuncia sistema de pagos alternativo con países BRICS. No es un rumor. No es especulación, es una declaración oficial del gobierno mexicano. ¿Qué harías? ¿Entrarías en pánico? ¿Comprarías dólares? ¿Venderías todo? Pero aquí está la pregunta que nadie te está haciendo. ¿Y si todo esto ya estuviera planeado? ¿Y si mientras Trump hablaba de aranceles y muros, el verdadero juego se estaba jugando en otro tablero completamente diferente? ¿Y si la inteligencia artificial no fuera solo tecnología, sino el arma económica más poderosa jamás creada? Hoy vamos a hablar de algo que cambiará tu vida en los próximos años, lo sepas o no. Vamos a hablar de cómo México, la inteligencia artificial y el declive del dólar están conectados de una forma que ni siquiera los llamados expertos comprenden. Vamos a desvelar por qué tu salario, tus ahorros, tu futuro dependen de decisiones que se están tomando ahora mismo en cuartos cerrados, en Ciudad de México, en Beijing y en Washington. Y te voy a explicar por qué Trump, con todos sus aranceles y su retórica, se perdió completamente el punto. Soy Warren Buffett y esto es La Zona de Warren. Empecemos por lo básico, porque si no entiendes esto, nada de lo demás tendrá sentido. El dólar no es solo un pedazo de papel verde, es el sistema operativo de la economía mundial. Piensa en él como el Windows de las finanzas globales. Y ahora ese sistema está empezando a fallar. ¿Por qué México importa tanto en esta historia? Porque México no es solo otro país latinoamericano, es la pieza clave que mantiene funcionando toda la maquinaria. Cada día cruzan la frontera entre México y Estados Unidos más de 2.000 millones de dólares en comercio. 2.000 millones cada día. Eso es más que el PIB anual de algunos países europeos. Pero aquí está lo que nadie te dice. Ese comercio no es un favor que Estados Unidos le hace a México, es lo contrario. Estados Unidos depende de México mucho más de lo que México depende de Estados Unidos. ¿Por qué? Por 3 razones que van a cambiar todo en los próximos años. Primera razón, la manufactura. ¿Recuerdas cuando Trump prometió traer de vuelta los empleos de manufactura a Estados Unidos? ¿Sabes qué pasó realmente? Se fueron a México. Pero no porque los mexicanos trabajen más barato, eso es lo que quieren que pienses. La verdad es mucho más interesante. Se fueron a México porque la inteligencia artificial está transformando la manufactura de una manera que nadie vio venir. Déjame explicarte cómo funciona esto. Antes, para fabricar algo complejo, como un automóvil o un teléfono, necesitabas miles de trabajadores haciendo tareas repetitivas. Por eso las fábricas se iban a China o Vietnam, donde la mano de obra era barata. Pero la inteligencia artificial cambió todo eso. Ahora, con sistemas de IA controlando robots, líneas de producción enteras y sistemas de calidad, ya no necesitas ejércitos de trabajadores. Necesitas pocos, pero muy bien capacitados. Y necesitas estar cerca de tu mercado principal. México tiene ambas cosas, trabajadores calificados y está pegado a Estados Unidos. ¿Ves hacia dónde va esto? Las empresas estadounidenses están moviendo su producción a México no para ahorrar en mano de obra, sino para integrar inteligencia artificial en sus procesos mientras mantienen la cercanía con su mercado. Tesla lo está haciendo, Apple lo está considerando, todos los grandes lo están haciendo. Y aquí está el golpe maestro. Todas esas transacciones, toda esa producción de alta tecnología todavía se pagan en dólares. Todavía. Segunda razón, la energía. México se está convirtiendo en una potencia energética
y casi nadie lo nota. Tiene petróleo, sí, pero eso es el pasado. El futuro está en el litio. ¿Sabes qué es el litio? Es el material que hace funcionar cada batería de cada vehículo eléctrico, cada teléfono, cada computadora portátil. Y México tiene algunas de las reservas más grandes del mundo. Pero aquí está la parte fascinante. México acaba de nacionalizar su litio. ¿Sabes qué significa eso? Significa que el gobierno mexicano, no las empresas privadas, controla quién puede extraerlo y a qué precio. Y adivina con quién está negociando México para desarrollar esa industria. China. Sí, leíste bien. Mientras Estados Unidos imponía aranceles y construía muros, China estaba en Ciudad de México firmando acuerdos para desarrollar la industria del litio mexicano. ¿Y sabes en qué moneda quiere China hacer esos pagos? No en dólares. Tercera razón, los datos. Esta es la más importante y la menos comprendida. En la era de la inteligencia artificial, los datos son el nuevo petróleo. Y México tiene algo que vale más que todo el oro de Fort Knox. Tiene datos de 130 millones de personas conectadas digitalmente, hablando el segundo idioma más hablado del mundo, con patrones de consumo únicos, en una economía emergente que todavía está digitalizándose. ¿Por qué eso importa? Porque la inteligencia artificial se alimenta de datos. Cuantos más datos tienes, mejor es tu IA. Y la IA que domine el mercado hispanohablante dominará uno de los mercados de consumo más grandes del planeta. No solo México, todo Latinoamérica. 500 millones de consumidores. Ahora, conectemos estos puntos. México tiene manufactura avanzada integrada con IA. Tiene recursos naturales críticos para la economía del futuro. Y tiene datos que valen billones. ¿Qué pasa si México decide que ya no quiere jugar según las reglas de Washington? Aquí es donde entra el dólar. Y aquí es donde todo se vuelve realmente interesante. El poder del dólar no viene de su valor intrínseco. Viene de que todo el mundo está obligado a usarlo. Si quieres comprar petróleo, necesitas dólares. Si quieres comerciar internacionalmente, necesitas dólares. Si quieres proteger tus reservas, guardas dólares. Ese es el trato que Estados Unidos impuso después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese trato se está rompiendo. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial. Déjame explicarte algo que cambiará tu forma de ver la economía mundial. La inteligencia artificial no es solo tecnología, es un sistema de poder completamente nuevo. Tradicionalmente, el poder económico venía de controlar recursos físicos. Petróleo, oro, tierra, fábricas. El que controlaba esos recursos controlaba la economía. Pero la IA cambió las reglas. Ahora el poder viene de controlar algoritmos, datos y redes de computación. Y esos no se pueden bloquear con un portaaviones. No se pueden sancionar con un decreto. No funcionan con las viejas reglas del poder imperial. China entendió esto antes que nadie. Mientras Estados Unidos gastaba billones en guerras en Medio Oriente, China estaba construyendo la infraestructura de IA más grande del mundo. Mientras Washington debatía sobre aranceles, Beijing estaba entrenando algoritmos con datos de 1.000 millones de personas. Y ahora China está ofreciendo algo que Estados Unidos nunca ofreció. Una alternativa. ¿Una alternativa a qué? Al sistema del dólar. Imagina esto, eres el presidente de México. Estados Unidos te amenaza con aranceles si no haces lo que ellos quieren. Te presionan sobre migración, sobre drogas, sobre política energética. Te tratan como patio trasero. Pero ahora China aparece con una propuesta diferente. Te dice, comercia con nosotros en yuanes, o mejor aún, en monedas digitales respaldadas por IA
que hacen las transacciones instantáneas y sin intermediarios estadounidenses. Te ofrecen préstamos sin las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Te ofrecen tecnología sin restricciones políticas. ¿Qué harías? Esta no es una pregunta hipotética. Esto está pasando ahora mismo. Brasil ya está comerciando con China en yuanes. Argentina está considerándolo. Incluso Arabia Saudita, el pilar del petrodólar, está explorando vender petróleo en otras monedas. Y aquí está el detalle que nadie menciona. La inteligencia artificial hace que todo esto sea posible de una manera que nunca antes lo fue. ¿Por qué? Suscríbete si te gusta el video, porque en Zona de Warren aprenderás todo sobre finanzas y economía. Tradicionalmente, si querías hacer comercio sin dólares, tenías un problema enorme. Necesitabas confiar en el sistema bancario de otro país, en sus monedas, en su estabilidad. Era arriesgado y complicado. Por eso todo el mundo usaba dólares, aunque no les gustara. Era más fácil, pero la IA y la tecnología blockchain cambiaron eso. Ahora puedes crear sistemas de pago que no dependen de bancos centrales. Puedes crear monedas digitales respaldadas por algoritmos que ajustan su valor automáticamente. Puedes hacer transacciones internacionales en segundos, sin pasar por Nueva York, sin usar el sistema SWIFT, sin pedirle permiso a nadie en Washington. China ya tiene esto funcionando. Se llama ECCTIQ, el yuan digital, y no es solo una criptomoneda. Es un sistema completo de pago respaldado por el gobierno chino, integrado con inteligencia artificial que detecta fraude, optimiza transacciones y funciona sin necesitar la infraestructura bancaria tradicional. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué México querría adoptar algo así? Déjame darte un ejemplo concreto. Cada año, los mexicanos que trabajan en Estados Unidos envían más de 50,000 millones de dólares en remesas a sus familias en México. 50,000 millones. ¿Sabes cuánto cobran las empresas de remesas por ese servicio? Entre el 5 y el 10%. Eso significa que entre 2.500 y 5.000 millones de dólares se esfuman cada año en comisiones. Con un sistema de pagos digitales basado en IA, esas remesas costarían centavos. Las familias recibirían el dinero completo. Eso, solo eso, mejoraría la vida de millones de personas de la noche a la mañana. Pero aquí está el verdadero problema para Washington. Si México implementa un sistema así, aunque sea solo para remesas, está creando infraestructura que puede usarse para algo mucho más grande. Está creando una alternativa al dólar. Y una vez que esa infraestructura existe, ¿qué impide que México empiece a usarla para comerciar con China, con Brasil, con India, con todos los países BRICS? Nada. Este es el golpe silencioso que Trump no vio venir. Mientras él hablaba de muros y aranceles, el mundo estaba construyendo una autopista digital que pasa por encima de esos muros. La inteligencia artificial hizo posible lo imposible, crear un sistema financiero global que no depende de Estados Unidos. Ahora bien, seamos claros, esto no va a pasar de la noche a la mañana, el dólar no va a desaparecer el mes que viene, pero algo está cambiando fundamentalmente y ese cambio va a afectar tu vida de maneras que probablemente no imaginas. Primero, tu poder adquisitivo. Si el dólar pierde su posición dominante, su valor va a caer. Eso significa que todo lo que importas, desde teléfonos hasta gasolina, se va a volver más caro. Tu salario va a comprar menos. Tus ahorros van a valer menos. Segundo, tu trabajo. Si las empresas estadounidenses ya no pueden financiarse tan barato porque el mundo no está comprando bonos del Tesoro estadounidense,
Van a tener que recortar costos. Adivina dónde recortan primero. En nómina. Tercero, tu futuro. Si Estados Unidos entra en una crisis de deuda porque ya no puede imprimir dólares que el resto del mundo acepta automáticamente, vamos a ver recortes masivos en servicios sociales, en infraestructura, en educación, todo lo que hace funcionar una sociedad. Pero aquí está lo más importante. Esto no es inevitable. No estamos en un camino fijo hacia el colapso. Hay decisiones que se pueden tomar ahora que cambiarían todo. ¿Cuáles decisiones? Déjame ser específico. Estados Unidos podría reconocer que el mundo ha cambiado y negociar un nuevo acuerdo con países como México. Un acuerdo basado en respeto mutuo, no en subordinación. Un acuerdo donde México puede desarrollar sus industrias, controlar sus recursos, pero sigue integrado en un sistema comercial que beneficia a ambos lados. Eso requeriría humildad. Requeriría reconocer que el tiempo de la hegemonía absoluta terminó. Requeriría tratar a México como socio, no como patio trasero. ¿Va a pasar eso? Honestamente, lo dudo. La clase política estadounidense está demasiado atrapada en la nostalgia del imperio. Siguen pensando que pueden imponer su voluntad con amenazas y sanciones. No entienden que la inteligencia artificial cambió las reglas del juego. Déjame explicarte por qué la IA cambia todo de una manera fundamental. En el viejo mundo, el poder venía de la fuerza física. Ejércitos, bombas, bloqueos navales. Estados Unidos tenía el ejército más grande, entonces Estados Unidos dictaba las reglas. Pero la IA es diferente. La IA no se puede bombardear, no se puede bloquear. Es información, algoritmos, código, y una vez que ese código existe, se puede copiar, mejorar, distribuir instantáneamente por todo el mundo. China no necesita invadir Taiwán para acceder a tecnología de semiconductores. Puede entrenar sus propios algoritmos para diseñar chips. Puede usar IA para optimizar procesos de fabricación que compensen cualquier brecha tecnológica. Ya lo está haciendo. México no necesita construir un sistema bancario desde cero para competir con Wall Street. Puede implementar sistemas de pago basados en IA que sean más eficientes, más baratos, más accesibles que cualquier cosa que ofrezca el sistema tradicional. Ya lo está explorando. ¿Ves el patrón? La inteligencia artificial está democratizando el poder económico de una manera que nunca antes fue posible. Y eso aterroriza a las viejas élites de poder. Ahora, hablemos de algo que nadie menciona. ¿Quién realmente se beneficia y quién paga cuando estos sistemas cambian? Cuando escuchas a políticos hablar sobre defender el dólar, sobre proteger la seguridad nacional, sobre mantener la hegemonía estadounidense, están usando un lenguaje que suena patriótico, que suena como si estuvieran defendiendo tus intereses. Pero pregúntate esto, ¿realmente estás mejor porque el dólar es la moneda de reserva mundial? Si eres un trabajador promedio en Estados Unidos, ¿qué has ganado de la hegemonía del dólar? Tu salario real no ha aumentado en 50 años. Tu costo de vida ha explotado. Tu deuda estudiantil, tu deuda médica, tu hipoteca, todo ha crecido mientras los bancos que causaron la crisis de 2008 fueron rescatados con billones de dólares impresos. La hegemonía del dólar beneficia a un grupo muy específico de personas. Los banqueros de Wall Street que ganan comisiones en cada transacción internacional. Las grandes corporaciones que pueden endeudarse barato porque el mundo compra bonos estadounidenses. Los fabricantes de armas que reciben contratos masivos para mantener el imperio militar que respalda todo el sistema. A ti te toca pagar la cuenta. Inflación, estancamiento salarial, trabajos que desaparecen porque tu empleador
puede mover la producción a donde sea más barato. Entonces, cuando Washington dice que debemos defender el dólar, pregúntate, ¿defender el dólar de quién? ¿De qué? ¿El tuyo o el de ellos? Ahora vayamos a México. La situación ahí es igual de complicada, pero diferente. Si México se aleja del dólar, si adopta sistemas alternativos de pago, si se integra más con China y los BRICS, ¿quién gana? La respuesta honesta es depende. Depende de cómo se maneje la transición. Depende de quién controle esas nuevas estructuras de poder. Si la transición la manejan las mismas élites empresariales que han gobernado México durante décadas, entonces lo que vas a ver es simplemente un cambio de amo. En lugar de depender de Washington, México dependerá de Beijing. Los trabajadores seguirán ganando lo mismo o menos. Los recursos seguirán fluyendo hacia arriba, solo que ahora hacia diferentes billonarios. Pero existe otra posibilidad, una que requiere organización, conciencia y lucha. Si los trabajadores mexicanos, si las comunidades, si las organizaciones sociales aprovechan este momento de transición para exigir no solo independencia de Washington, sino también control democrático de su propia economía, entonces sí podría haber cambios reales. Imagina una industria del litio controlada no por corporaciones chinas o estadounidenses, sino por cooperativas de trabajadores mexicanos. Imagina sistemas de pago digitales donde las comisiones no vayan a bancos privados, sino que financien servicios públicos. Imagina tecnologías de IA desarrolladas para mejorar condiciones laborales, no para reemplazar trabajadores. ¿Es posible? Técnicamente sí. La tecnología existe, la riqueza existe. Lo que no existe es la voluntad política, porque eso requeriría confrontar directamente los intereses de los que se benefician del sistema actual, tanto en Estados Unidos como en México. Ahora déjame conectar todos estos hilos en algo práctico que puedas usar. Si eres un trabajador en Estados Unidos o en México, aquí está lo que necesitas entender. Los próximos 5 a 10 años van a haber cambios económicos más dramáticos que cualquier cosa desde la Gran Depresión. La combinación de inteligencia artificial, el declive del dólar y el reordenamiento geopolítico va a transformar industrias enteras. Algunos trabajos van a desaparecer completamente, no porque se vayan a China, sino porque la IA los hará obsoletos. Otros trabajos van a cambiar radicalmente y algunos trabajos nuevos van a aparecer. ¿Qué puedes hacer? 3 cosas concretas. Primero, edúcate sobre tecnología. No necesitas ser ingeniero, pero necesitas entender lo básico de cómo funciona la IA, qué puede hacer, qué no puede hacer, porque el que entiende la tecnología puede adaptarse, el que no será arrollado. Segundo, diversifica. Si todos tus ahorros están en dólares, en cuentas bancarias tradicionales, estás vulnerable. No te estoy diciendo que compres criptomonedas o que hagas apuestas arriesgadas. Te estoy diciendo que entiendas que el mundo financiero está cambiando y que necesitas tener opciones. Tercero, organízate. El poder individual es limitado, pero el poder colectivo puede cambiar las reglas del juego. Únete a sindicatos, a cooperativas, a organizaciones comunitarias, porque en los momentos de transición masiva, los organizados sobreviven y los aislados son aplastados. Ahora, volvamos a la pregunta original. ¿Qué pasa si México deja de usar el dólar? La respuesta corta es colapso económico parcial en Estados Unidos, especialmente en estados fronterizos, caos en los mercados financieros, recesión profunda, posible crisis de deuda, y la respuesta larga es más matizada. No va a ser un evento único, va a ser un proceso gradual donde México, junto con otros países, lentamente reduce su dependencia del dólar.
Cada paso va a generar turbulencia, cada paso va a ser contestado con presión de Washington, amenazas, tal vez sanciones, pero aquí está lo que Washington no entiende. Ya no pueden detener esto con amenazas. La tecnología existe, las alternativas existen y la voluntad política en el sur global de dejar de subsidiar el imperio estadounidense está creciendo. Trump pensó que podía intimidar a México con aranceles. Lo que no entendió es que estaba jugando ajedrez en 2 dimensiones, mientras el juego real se jugaba en 3 dimensiones. La tercera dimensión es la tecnología, específicamente la inteligencia artificial. Y aquí está el golpe final. La IA no solo cambia cómo funciona la economía, cambia quién tiene poder en esa economía. En el mundo industrial tradicional necesitabas capital físico enorme para competir, fábricas, máquinas, infraestructura. Eso favorecía a los países ricos con siglos de acumulación de capital. En el mundo de la IA necesitas datos, algoritmos y poder de computación. Los datos los genera la gente común usando Internet. Los algoritmos los pueden escribir equipos pequeños de ingenieros en cualquier lugar. El poder de computación se puede rentar en la nube. Eso significa que un país como México, con su población joven, digitalizada y conectada, puede saltar directamente a la economía del siglo XXI sin pasar por todas las etapas industriales que tardaron siglos en Europa y Estados Unidos. China lo hizo con manufactura. Pasó de país agrícola a potencia industrial en 30 años. México puede hacer lo mismo con la economía digital en 10 años, si juega bien sus cartas. Y esas cartas incluyen alejarse del dólar. Suscríbete si te gustó el video. Déjame terminar con una reflexión personal. He pasado mi vida invirtiendo, estudiando economías, entendiendo cómo fluye el capital. Y te puedo decir esto con certeza absoluta. Estamos en el momento más fascinante y peligroso de la historia económica moderna. Fascinante porque por primera vez en siglos las reglas básicas de cómo funciona la economía global están en juego. Todo está sobre la mesa. Peligroso porque las transiciones de poder nunca son pacíficas. Las élites que están perdiendo poder no se van tranquilamente. La historia del siglo XX está llena de ejemplos de lo que pasa cuando imperios en declive se enfrentan a potencias emergentes, guerras mundiales, depresiones económicas, colapsos sociales. No quiero ser alarmista, pero tampoco quiero ser ingenuo. Los próximos años van a ser turbulentos. La pregunta no es si habrá crisis. La pregunta es qué forma tomarán esas crisis y quién pagará el precio. Si la historia sirve de guía, los que pagan son siempre los mismos. Los trabajadores, las familias, la gente común que se levanta cada día a trabajar, a mantener funcionando la economía real, mientras los poderosos mueven sus piezas en el tablero geopolítico. Pero no tiene que ser así. Las crisis también son oportunidades. Momentos donde lo imposible se vuelve posible, donde las estructuras viejas se rompen y se pueden construir estructuras nuevas. México tiene una oportunidad histórica. Puede usar este momento de transición global, puede usar su posición geográfica única, puede usar las nuevas tecnologías como la IA para construir un modelo económico diferente, uno que no sea simplemente cambiar de dependencia de Washington a dependencia de Beijing, sino que sea genuinamente soberano, genuinamente democrático. ¿Lo hará? No lo sé. La presión va a ser inmensa.
Washington va a usar todas las herramientas a su disposición para mantener a México en su órbita. Beijing va a ofrecer alternativas que vienen con sus propias cadenas. Las élites mexicanas van a preferir mantener sus privilegios bajo cualquier sistema que les permita seguir acumulando riqueza. Pero la tecnología, la maldita tecnología maravillosa y disruptiva, ha abierto posibilidades que no existían antes. La IA, la blockchain, los sistemas de pago digitales, todo esto hace posible imaginar una economía organizada de manera fundamentalmente diferente. Una economía donde los intermediarios que extraen comisiones de cada transacción son innecesarios, donde la creación de valor se queda con quien realmente crea ese valor, donde la información fluye libremente y el poder está distribuido en lugar de concentrado. Suena utópico, lo sé, y probablemente lo es, porque la tecnología por sí sola no cambia estructuras de poder. Al final, son las personas organizadas, conscientes y dispuestas a luchar las que cambian las cosas. Pero por primera vez en mi vida veo las herramientas tecnológicas que harían posible un mundo económico radicalmente diferente. Y veo las condiciones geopolíticas, el declive del imperio estadounidense, el surgimiento de alternativas que crean el espacio para que ese cambio ocurra. La pregunta es si tenemos la visión, el coraje y la organización para aprovechar ese momento. México, la inteligencia artificial y el fin del dominio del dólar. Estos no son tres temas separados, son tres hilos del mismo tejido. Un tejido que se está destejiendo y retejiendo frente a nuestros ojos. Trump no vio venir este golpe silencioso porque estaba mirando en la dirección equivocada. Estaba mirando muros físicos mientras el mundo construía autopistas digitales. Estaba imponiendo aranceles del siglo XX mientras la economía se movía al siglo XXI. Y ahora todos nosotros, en Estados Unidos, en México, en todo el mundo, vamos a vivir las consecuencias de esa ceguera. ¿Será doloroso? Probablemente. ¿Será caótico? Casi seguro. ¿Podría también ser liberador? Tal vez. Si somos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente organizados y lo suficientemente valientes. Esa es la apuesta de nuestra generación y todos estamos jugando, lo queramos o no.